Ok. Bueno, entonces vamos a tener, bueno, estas citocinas son importantes porque generan inflamación en el conducto biliar. ¿Y esto qué hace? Que una bomba que hace que los ácidos biliares se excreten, como pues disfuncione y hace que los ácidos biliares se concentren dentro del conducto. Estos ácidos biliares hay que recordar que son detergentes, entonces propician a la destrucción del conducto y pues a la inflamación de esto, que a la larga va a generar fibrosis, que pues se va a traducir en fibrosis. Ok. Entonces vamos a tener que es una lesión biliar secundaria por destrucción de los colangiocitos y hepatocitos, por el acúmulo de los ácidos biliares, que son los detergentes que disuelven la membrana celular, y también a su vez van a tener degeneración espumosa de los hepatocitos. En la historia natural de la enfermedad, vamos a tener que va a ser un curso prolongado y va a tener 4 fases clínicas. La mayoría de los pacientes pues se van a diagnosticar pues, en fases asintomáticas. Entonces vamos a tener que son 4 fases: preclínica, silencioso, asintomática, sintomática o insuficiencia hepática o preterminal. La tasa de progresión es muy variable y los pacientes no necesariamente pasan a de las 4 fases, o sea, 1, 2, 3, 4 pueden empezar, bueno, primero pueden comenzar en cualquiera de estas fases y pueden omitir fases a medida de que avanzan. Entonces, en esta, digamos como en esta línea del tiempo, lo que vamos a tener es la fase preclínica y en la fase clínica pues ya van a tener los principales síntomas que va a ser la fatiga, el prurito y pues la sequedad tanto de boca como de ojos. Entonces ya en la fase clínica lo que vamos a tener principalmente es aumento de la colestasis, que es que está relacionado con la fibrosis y en mayor medida con la cirrosis. Ya en etapas avanzadas, pues obviamente podemos pensar en evaluar la posibilidad de un trasplante hepático. Sin embargo, posterior al trasplante, bueno, pues, después de esto puedes tener que esté trasplantado o la muerte. Tenemos de un 15 a un 20% la tasa de recurrencia de la colangitis biliar primaria aún trasplantados. Y pues el síntoma principal, la fatiga, no se les quita aún que se les haya hecho el trasplante hepático. Entonces, en cuanto a la clínica, principalmente vamos a tener la fatiga, el prurito, la hiperpigmentación, hepatomegalia, esplenomegalia, presencia de jantelasmas, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho. En cuanto a la fatiga va a ser más importante de manera diurna, puede tener diferentes causas contribuyentes y permanece constante aún con el tratamiento. Vamos a tener que está presente aproximadamente en el 50% de los pacientes y pues se considera el síntoma más importante en esta enfermedad. En cuanto al prurito, pues va a preceder a la ictericia, es de predominio nocturno, asociado a las diferentes prendas que puede utilizar el paciente, que pueden estar apretadas y que genere gerosis y en un clima húmedo y cálido. Vamos a tener que más o menos el 20% de los pacientes refirieron al momento del diagnóstico principalmente el prurito. Y pues obviamente el prurito le va a generar alteraciones en su calidad de vida, pues no va a poder dormir, no va a poder hacer, o sea, lo va a llevar a depresión, aislamiento social y así. Otra parte, bueno, otro signo, pues en la piel, la hiperpigmentación, la presencia de ictericia, los jantomas, los jantelasmas, gerosis, dermatografismo, hepatoespleno y pues esta es más frecuente en la enfermedad avanzada. Pues aquí tenemos a los jantomas a nivel palmar y los jantelasmas a nivel del canto interno. Okay. Esto también pues porque aumenta a nivel sérico el colesterol. En cuanto a los paraclínicos, los más importantes que se van a elevar va a ser tanto la fosfatasa alcalina como la GGT. Las transaminasas típicamente pueden ser normales, pero sí se pueden elevar. Principalmente se elevan cuando hay sobreposición con hepatitis autoinmune. Exacto. Las bilirrubinas se elevan casi siempre cuando estamos como en un estadio 3 o 4 y se puede decir que es un factor de mal pronóstico. Bueno,
En cuanto al perfil de lípidos, van a tener una elevación importante mayor al 50%, e incluso puede exceder a más de 1000 miligramos sobre decilitro, y pues según los artículos que leí, no aumenta el riesgo cardiovascular. A mí me queda duda, la verdad, pero pues eso comentaban. Principalmente vas a ver una elevación marcada, tanto, bueno, del no, los niveles de HDL disminuyen y los de LDL van a aumentar. Igual, dentro de los paraclínicos, los importantes son los anticuerpos antimitocondriales, que van a estar presentes en el 95% de la población que tenga colangitis, y también pueden estar presentes los anticuerpos antinucleares en un 30%. De los antimitocondriales, pues hay varios subtipos, son 9, pero los importantes son M2, M4, M8 y M9. El más específico para esta enfermedad va a ser el M2. Bueno, el hecho de que tengamos presente los antimitocondriales, pero tengamos pruebas de función hepática normales, no quiere decir que tenga el paciente la enfermedad. Entonces, en cuanto a las condiciones asociadas que le comenté, pues puede estar el síndrome de Sjögren presente en un 65%, por eso les dije como ojo seco y boca seca, tiroiditis de Hashimoto, esclerodermia cutánea y artritis reumatoide en un 10%. Ahora, ¿cuándo sospechamos que nuestro paciente pueda tener esta enfermedad? Cuando tengamos por laboratorio elevación importante de FA, bueno, de fosfatasa alcalina y GGT, y con ultrasonido que no tenga obstrucción biliar. Y aquí importante, ¿no? Como les dije, que sea mujer, que tenga pues la clínica, un prurito inexplicable, fatiga, ictericia en ese caso y pérdida de peso. También otra cosa que no puse en los paraclínicos que es importante es la elevación de IgM. Entonces, aquí les puse como un cuadrito. Importante que es, bueno, una enfermedad de M, mujeres de 35 a 60 años que tengan los anticuerpos antimitocondriales, que tengan la elevación de IgM, la melanosis que va a ser la hiperpigmentación y mala absorción de grasas. Entonces, en cuanto a este algoritmo, pues vamos a tener un paciente con colestasis crónica con síntomas que ya sabemos: fatiga, prurito, dolor abdominal, ojo seco, boca seca e ictericia. Se le hace una historia clínica, vemos si tiene alguna antecedente de enfermedades autoinmunes o no. Si tiene también, aquí es importante, descartar que esta colestasis sea por algún tipo de medicamento, descartar algún DILI. Y pues al examen físico, realmente que no tenga alguna otra alteración. Vamos a tener como, ¿cómo se llama? Bueno, de gabinete, estudios de gabinete. El principal, vamos a hacer un ultrasonido abdominal. Vamos a tener que, si sale normal, sin ninguna alteración extrahepática que nos esté generando pues esta colestasis, vamos a pedirle los anticuerpos antimitocondriales. Ya si estos salen positivos, recordando que en el 95 salen positivos, pues ya tenemos el diagnóstico. En dado caso de que salgan negativos, pues vamos a pedir los ANAS, los anti-ASP100 y los anti-GP210. Y aquí, bueno, si salen positivos, pues ya salen positivos los ANAS, pues ya tenemos igual el diagnóstico de colangitis biliar primaria. ¿De acuerdo? Y bueno, si salen negativos, pues hasta este momento se va a pensar en hacer la biopsia. No es necesario hacer la biopsia para tener el diagnóstico, eso nos dicen las guías. Bueno, este es igual otro algoritmo para ir descartando: examen físico, los ANAS, ya si sale uno positivo, pues ya tenemos el diagnóstico. Es casi como el anterior, pero solo que este sí engloba las causas genéticas que son muy raras, pero pues también hay que descartarlas. Bueno, dentro igual del abordaje diagnóstico, como les comenté, hay que descartar pues las causas intra y extrahepáticas. Aquí pues se les pone una tabla donde pues realmente son todas esas causas que en teoría tenemos que descartar antes de pensar en colangitis biliar primaria. Ahora bien, dentro de los estudios de gabinete que nos pueden ayudar para el diagnóstico, como les dije, pues la LP elevada,
principalmente los anticuerpos antimitocondriales, ay Dios, ajá, los anti-GP210, los anti-SP también 100, para ayudar en el diagnóstico, más la clínica, más la historia clínica. Entonces vamos a tener unos criterios diagnósticos, vamos a tener tenemos que tener ausencia de obstrucción extrahepática y vamos a tener ausencia de enfermedad hepática documentada con anterioridad, más dos de las siguientes, una fosfatasa alcalina mayor a 1.5 del límite superior y los antimitocondriales mayor a 1 a 40 en la dilución, y pues la histología debe ser típica de esta enfermedad. En cuanto a los ANAS, pues presente solamente en el 30% de estos casos y pues la especificidad es superior a 95%, pero tiene una sensibilidad baja. La monofluorescencia va a tener un patrón de puntos nucleares y halos perinucleares y pues van a ser auxiliares en el diagnóstico en el 10% de AMAs negativos. Bueno, ¿cuándo tenemos indicación de biopsia? Cuando tengamos la elevación importante de la FA, los anticuerpos antimitocondriales positivos, pero la clínica pues está aberrante, o la elevación de la FA, pero los mitocondriales están negativos, evidencia de hepatitis autoinmune, o evidencia de NASH, o respuesta óptima al tratamiento. Bueno, la, las guías europeas recomiendan, bueno, se recomiendan en contra de la biopsia para el diagnóstico, al menos de que tenga una indicación establecida. Si no, no. En cuanto a la histología, vamos a tener que es patognomónico, que sea, bueno, que se presente ductopenia, que es la deficiencia o ausencia de los conductos biliares, aproximadamente en mayor al 50% de los tractos portales. Vamos a tener un conducto biliar también florido, granulomas periportales y pues va a haber presencia de linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y histiocitos. Entonces, esto principalmente va a ser una inflamación crónica que pues todas estas células van a rodear y destruir los conductos biliares, tanto interlobuliares como septales, y pues van a generar a largo plazo fibrosis. Entonces, aquí les puse diferentes, bueno, de acuerdo al estadio, pues tenemos aquí la de la ductopenia, tenemos que empieza a haber presencia de poquito de fibrosis, pero no dejamos a un lado todavía que hay pues conglomerados inflamatorios alrededor, y ya en la viñeta E pues ya hay como un poquito más de tabiques fibrosos que ya pues nos indica cirrosis. Entonces, en cuanto a la clasificación de Ludwig, que es la clasificación histológica, son 4 estadios. 1, la lesión floreada del conducto biliar, la 2, la proliferación ductular, la 3, fibrosis septal y en puentes, y la 4, la cirrosis. Aquí, bueno, igual. Entonces, lo importante aquí, bueno, es cuando ya llega a cirrosis, que tenemos estos tabiques gruesos a comparación de la C, que sí se alcanzan a ver de manera pues un poquito periférica, pero están un poquito más delgadas a comparación de la viñeta D. En cuanto al abordaje terapéutico, pues tenemos 3 importantes enfoques. Primero, reducir las tasas de complicaciones, tratar de aminorar los síntomas y suprimir el proceso patogénico de base. En cuanto, bueno, este algoritmo, principalmente, bueno, vamos a ondear en la estratificación de riesgo y tratamiento. A todos los pacientes sí o sí se les va a dar ácido ursodesoxicólico en una posología de 13 a 15 miligramos kilogramo día, y en base a esto se les va a tomar estudios de laboratorio para calificar la respuesta después de un año de tratamiento, con lo que queremos ver si es respondedor o no a este tratamiento. Bueno, ahorita, bueno, siguiendo en el tema, si no es respondedor, si hay una tabla donde nos indica cómo sabemos si responde o no al tratamiento. En dado caso de que no sea respondedor, hay diferentes terapias de segunda línea que no todas están avaladas por la FDA, pero pues vienen en las guías. Empezando con el ácido ursodesoxicólico, va a ser la primera línea del tratamiento. Lo que va a hacer es reducir la expresión de los antígenos, reduce la toxicidad de los ácidos biliares que están dentro del conducto biliar, reduce la secreción de estos ácidos biliares en colestasis y pues es antiapoptóico.
Este sí está avalado por la FDA. Y bueno, la posología, como les dije, de 13 a 15 miligramos kilogramo día. De los efectos adversos puede hacer, bueno, puede tener ganancia de peso, que haya adelgazamiento de cabello, diarrea o flatulencia. No es teratogénico y se puede dar en la lactancia. Tiene una respuesta óptima en un 35%. Bueno, reducciones en la bioquímica en la primera o segunda semana de terapia y continuar durante los próximos 6 meses. Esta tablita, bueno, lo que engloba diferentes estudios clínicos, bueno, en lo que resaltan es en el de París, que cómo saber si tiene buena o no respuesta al tratamiento con el ácido. Vamos a tener si tiene elevación todavía de la ALP, 1.5 mayor al valor límite normal, o la ST todavía se encuentra mayor a 1.5, igual de límite normal, superior normal, o la bilirrubina se encuentra todavía mayor a 1 miligramo sobre decilitro. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo mismo. En cuanto al abordaje terapéutico, también tenemos escalas pronósticas que nos ayudan a seleccionar pacientes para terapia de segunda línea. Identifica pacientes de mayor riesgo y pues puede ser con fines de investigación. Lo que vamos a medir o cómo medimos la respuesta, como les dije, es tomando pues pruebas de función hepática en el año de tratamiento y pues es para valorar si se les da o no la terapia de segunda línea. Y estamos aquí del lado derecho. Principalmente si vemos que no es respondedor al tratamiento, hay que descartar de que no tenga hepatitis autoinmune. Si se descarta, ya podemos empezar con los otros medicamentos. ¿De acuerdo? ¿Qué otros medicamentos de segunda línea? Este no está, bueno, sí, está aprobado por la FDA y por la, bueno, entidad mexicana de acreditación, el ácido obeticólico, que es un derivado del ácido biliar, y este que nos va a ayudar a aumentar la expresión de los ácidos biliares en la bilis, disminución de la capacidad de los ácidos biliares, disminución de los síntesis de nuevos ácidos biliares, y pues tiene propiedades antiinflamatorias y antifibróticas. También, pues, está indicado en pacientes que no respondieron al ácido ursodesoxicólico y puede también combinarse con este. La dosis va a ser de 5 miligramos inicial y se puede titular a 10 miligramos según la tolerancia de este medicamento. Eh, eh, pues existen diferentes estudios controlados, principalmente el que nos indica que hay, pues significa, bueno, sí hay importancia en combinar estos dos tipos de medicamentos y pues que hay mejoría en los pacientes que reciben 10 miligramos a respuesta en contraposición a los que recibieron 5 miligramos al día. Este otro estudio, el estudio POISE, lo que nos dice es que se estudiaron 217 pacientes con esta enfermedad y una elevación persistente de ALP en suero que no respondieron a no respondedores bioquímicos, conforme a lo que les comenté hace rato, y pues fueron estudiados durante un periodo de 12 meses y la reducción fue de la ALP menor a 1.67 del límite superior normal y pues el nivel normal de bilirrubina. La respuesta bioquímica se cumplió en el 10% de este grupo placebo en relación con el 47 y 46% en los grupos de OCA o del ácido, se me va, ajá, obeticólico. Ajá. También tenemos otros medicamentos como la budesonida, pues los reportes son anecdóticos en hepatitis de interfase y pues la dosis va a ser de budesonida 9 miligramos al día más el ácido ursodesoxicólico. También se comentaba que se podía complementar con fibratos, benzafibrato de 400 miligramos al día y también todos deben de ir con el ácido ursodesoxicólico y pues mejoran, pero no están todos aprobados por la FDA. En cuanto al segundo eh, eh, abordaje que tenemos que hacer, va a ser la estadificación y estudio de la enfermedad. O sea, todos pueden ir a la par, pero es importante que lo hagamos de manera ordenada. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo está la enfermedad? Pues hay que hacer estudios tanto de sangre como ultrasonido y aquí se presenta la elastografía para descartar de que tenga cirrosis el paciente en el momento del
del diagnóstico. También aquí es importante pues verificar los niveles de bilirrubina si han aumentado, si la enfermedad está descompensada. Si en ese caso, pues aquí comenta referir a un centro experto o ya al trasplante. Aquí también, pues si ya diagnosticamos cirrosis, pues principalmente vamos a bueno, a buscar las causas de la cirrosis, aunque ya tengamos la principal, hay que descartar otras que también se podrían sobreponer, como eh, cáncer hepático y pues siempre tenemos que hacer screening de las varices. En cuanto a la fibrosis hepática, con la histografía transitoria, con el FibroScan, pues vamos a tener diferentes niveles, F0 o F1 menor a 7.6 kilopascales, F2 de 7.7 a 9.4 kilopascales, F3 de 9.5 a 14 kilopascales y F4 superior a 14 kilopascales. Ya cuando aquí en la medición de la rigidez hepática es mayor a 9.6 kilopascales, va a tener un riesgo 5 veces mayor a tener una descompensación hepática o que sea sometido a trasplante hepático o muerte. Entonces, como sabemos, las complicaciones van a ser cirrosis por indicación por Babeno 6 y pues tenemos que medir la presión portal y lo que nos va a ayudar a la probabilidad de muerte o trasplante en este tipo de pacientes. En el trasplante hepático, pues, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Que tenga un MELT mayor a 15 puntos, la bilirrubina superior a 3 miligramos sobre decilitro, que esté la cirrosis descompensada y pues el pronóstico de sobrevida menor a 1 año y pues que el prurito sea intratable, ¿no? Dentro del trasplante, va a tener una tasa de supervivencia a 5 años de un 80-85%, pero como les comenté, la mayoría de los síntomas no mejoran totalmente, la fatiga continúa hasta en un 56% y pueden tener todavía una recaída. También puede tener complicaciones, bueno, enfermedad ósea metabólica, se le tenemos que pedir densitometrías, bueno, de un 11 a 35% va a tener la recurrencia en aproximadamente un tiempo de 36 a 61 meses. Y en cuanto a los criterios histológicos para saber si hay recurrencia, es, bueno, en el suero sigue siendo positivo los antimitocondriales después del trasplante, pero por eso necesitamos una biopsia, aquí sí. Y pues otras variables independientes fueron el sexo masculino y la edad del receptor para la recurrencia. Y ya, en el tercer abordaje va a ser como ofrecer apoyo en cuanto a la clínica, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces vamos a tener como manejo general, vamos a evitar los hepatotóxicos y se recomienda vacunar contra virus de hepatitis A y B. En cuanto a los síntomas, pues no hay tratamiento para la fatiga. Hay que buscar y tratar con alguna causa subyacente. Como ya les comenté, el hipotiroidismo puede estar presente y pues no mejora con el trasplante. Y comentaba que el modafinilo en paciente con trastorno de sueño puede ser alguna opción. En cuanto al prurito, tampoco hay medicamentos, solamente recomiendan uso de emolientes, baños con agua fría, intervención psicológica y tratamiento de alergias concomitantes. Bueno, en cuanto al prurito, se puede dar tanto la colestiramina como primer línea del tratamiento, 2 a 4 horas antes de cualquier otro medicamento, pero pues no hay una respuesta importante en cuanto a la disminución de este síntoma, o igual a rifampicina de 150 a 300 miligramos al día. Otros medicamentos, pues puede ser la naltrexona y nalfene, como tercera línea de tratamiento, la gabapentina, sertralina, todos son tratamientos empíricos en falta de respuesta, antihistamínicos y pues como les comenté el trasplante hepático, aunque no lo quita por completo. En cuanto a las complicaciones que pueden tener estos pacientes, pues vamos a tener a la osteoporosis. Entonces, lo que les vamos a recomendar es una buena nutrición, suplementos, dejar de fumar, porque también bueno, aumenta la osteoporosis y hacer ejercicio. Iniciar tratamiento médico, hacer sus densitometrías. Tratamiento médico cuando el T-score esté menor a 1.5, empezar con los fosfonatos. Y en cuanto a la hiperlipidemia, que pues es secundaria en la enfermedad, como les comenté, no tienen peor pronóstico cardiovascular y pues tienen la misma indicación de tratamiento que la población general. También suelen tener mala absorción
y solamente se le hace restricción dietética de grasa. Tienen deficiencia de vitaminas liposolubles, principalmente la vitamina A, la D y la K. Y pues en este caso solamente es cuestión de suplementarlos. Eh, pues el hipotiroidismo también tiene una prevalencia de 20% en esta enfermedad y pues solo hay que, bueno, hay que estudiarlo y hacer el abordaje, eh, ¿cómo se dice? El abordaje del hipotiroidismo. También dentro de los síntomas, pues la gerosis o el complejo Zika, pues recomendar gotas o saliva artificial a este tipo de pacientes, seguimiento por odontólogo en casos graves y ya, bueno, en esta tablita lo que les traté de poner, pues los diferentes medicamentos que se pueden dar, pero como ven, la de primera línea va a ser el ácido ursodesoxicólico en todos los pacientes, el ácido beticólico, pues solamente en pacientes que tienen inadecuada respuesta al ácido urso, y ya pues otros tratamientos de segunda línea, benzafibratos, fenofibratos, colestiramina, rifampicina. Eh, En cuanto al pronóstico, pues la edad temprana van a ser más sintomáticos, pero va a ser de peor pronóstico. El sexo masculino en un diagnóstico tardío tiene peor respuesta al tratamiento y hay mayor índice de hepatocarcinoma en estos pacientes. Y pues hay que valorar la respuesta al tratamiento, bueno, bioquímica a los 6 meses y a los 12, principalmente frente al tratamiento. Y pues los síntomas si mejoran, pues tiene mejor pronóstico en los asintomáticos. En cuestión de laboratorios, la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas y la albúmina tienen un peor pronóstico en elevación de transaminasas y bilirrubinas y pues obviamente están relacionadas con el tiempo libre de trasplante y pues a nivel de histología el peor pronóstico es cuando hay pacientes ya con fibrosis. Igual, en cuanto a los antimitocondriales, negativo tienen el mismo curso clínico, el tabaquismo está asociado a mayor fibrosis, por eso hay que quitárselo a los pacientes. Existe esta escala, que es la escala de Mayo, la cual nos ayuda a predecir la necesidad de trasplante en la colangitis biliar primaria, lo que engloba este score va a ser 5 variables, va a ser la bilirrubina, va a ser la albúmina, la edad, el tiempo de protombina y si hay presencia o no de edema. Y aquí lo que nos dice es, va a predecir la sobrevida de 3 meses hasta 2 años y la necesidad del trasplante hepático. En cuanto a las poblaciones especiales que pueden tener esta enfermedad, pues vamos a tener las embarazadas, que sí, el tratamiento de primera elección sigue siendo el ácido ursodesoxicólico, que es seguro tanto en embarazo como en la lactancia, y pues en el tercer trimestre se les puede complementar con la colestiramina y la rifampicina, que sí son seguros. Y en cuanto a la pequeña viñeta que decía si había descartar la sobreposición con hepatitis autoinmune, solamente, bueno, de un 8 a 10% pueden tener estas características, ahorita le digo los criterios, y pues como les dije, siempre investigar que no exista esta sobreposición cuando no hay respuesta al ácido ursodesoxicólico. Entonces vamos a tener a los criterios de París, que casi, bueno, bueno, los criterios de París deben de cumplir 2 de 3 criterios de cada entidad. En la hepatitis autoinmune, cuando la LT va a ser mayor o igual a 5 veces el límite superior normal de esta, los niveles de IgG mayor o igual del límite superior de esta, o presencia de anticuerpos antimúsculo liso. Y sí o sí se tiene que hacer biopsia hepática con hepatitis de interfase y a comparación de la colangitis biliar primaria, donde solamente, como les dije, va a haber, bueno, hepatitis de interfase y lesiones ductales. Entonces, puede haber una cirrosis biliar primaria con una hepatitis autoinmune, pero aquí sí está indicada la biopsia para descartar que esté esta sobreposición. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues va a ser igual el ácido ursodesoxicólico más esteroides más la aciatropina. Y ya, eso sería todo.
En caso en el que se pueda pasar el ácido oxalosexicólico junto con su farmacológica. De los hidratos, todavía, ya casi sale todos los días, es off-label. Todavía muy clara la indicación, porque todos se lo están dando. Pero sí, hay un escribir en un artículo sobre el manejo escalonado para el clorito. Pero sobre todo en los pacientes que tienen sobreposición, a veces la biopsia no es suficiente. Uno pudiera pensar que en las enfermedades la biopsia es lo que te da el diagnóstico, pero no. O sea, es más como la técnica y los criterios, porque sí, la biopsia no te acaba orientando mucho por la temporalidad en la que se hace. O sea, la mayoría de estos pacientes se sobreponen ya que están muy avanzados, ya están amenazados, ya no encuentras las alteraciones que pueden dar de la diferencia. Si ustedes ven la hepatitis autoinmune, pues es la hepatitis de los pacientes. Estos pacientes, cuando se sobreponen, una de las características es la ruptura de la placa limitante. La placa limitante es donde, si se acuerdan de la histología del hígado, está la tríada portal, pero y alrededor están todos los hepatocitos. Pero la tríada portal va envuelta como en una vaina de como células endoteliales. Cuando se rompe esta vaina de células endoteliales, pues esa es la placa limitante que separa la tríada portal de todos los hepatocitos. Y eso es característico de la sobreposición. Pero no, pues no se encuentra así. Depende mucho de dónde haya la biopsia y las acá. Puede progresar, o sea, puede ser que cuando hagas la biopsia todavía no vas a concluir, pero en el tiempo puede progresar. Por ejemplo, cuando la paciente la biopsia tiene algunas manifestaciones, pero no tiene, o sea, todavía no puedo decir nada, tiene Indiferencia. Al parecer tiene seco y algo de prurito, pareciera tener algo de ictericia, pero está medio dudoso. Las pruebas de funcionamiento están normales, no descarta que ¿Cómo puede ser que al tener tanto colesterol no tenga colesterol? los determinantes, era lo que estaba diciendo. ¿Por qué dirían eso? ¿Por qué se nos acumula? No sé decir. Muy probablemente falta de información. No lo han investigado. Por ejemplo, pacientes con VIH que están en una inflamación crónica, en control, están inflamados. Pero no puedes tú decirlo, confirmarlo, porque no hay los scores, no los consideran, no hay Pero aparte con ellos, en particular con el VIH, pues actúas de manera preventiva muy temprano, porque como los algunos retrovirales que generan epidemias y que incrementan el riesgo cardiovascular, desde muy temprano les inicias estables. Entonces los estás de alguna manera protegiendo. Pero no hay una fuerte que pueda confirmar que la presencia o ausencia de otro factor pueda aumentar el riesgo de la prevención. Falta ganar cortes de pacientes con este tipo de enfermedades, pero suficientemente grandes como para poder decir que esos son, sean tanto buenos. Lo que sí es que la respuesta de los pacientes es súper heterogénea, ¿no? Hay gente que les va súper bien, hay unos que se truenan que se truenan rapidísimo. En un año ya están compitiendo para trasplante. Les hacen el diagnóstico. Y hay otros que se la llevan muy heterogénea la respuesta. En el segundo esquema que mandé, ya viene lo de los hidratos. Muchas gracias.
Ok. Bueno, entonces vamos a tener, estas citocinas son importantes porque generan inflamación en el conducto biliar. ¿Y esto qué hace? Que una bomba que hace que los ácidos biliares se excreten, como pues disfuncione y hace que los ácidos biliares se concentren dentro del conducto. Estos ácidos biliares hay que recordar que son detergentes, entonces propician a la destrucción del conducto y pues a la inflamación de esto, que a la larga va a generar fibrosis, que pues se va a traducir en fibrosis. Okay. Entonces vamos a tener que es una lesión biliar secundaria por destrucción de los colangiocitos y hepatocitos, por el acúmulo de los ácidos biliares, que son los detergentes que disuelven la membrana celular, y también a su vez van a tener degeneración espumosa de los hepatocitos. En la historia natural de la enfermedad vamos a tener que va a ser un curso prolongado y va a tener 4 fases clínicas. La mayoría de los pacientes pues se van a diagnosticar pues, en fases asintomáticas. Entonces vamos a tener que son 4 fases: preclínica, silencioso, asintomática, sintomática o insuficiencia hepática o preterminal. La tasa de progresión es muy variable y los pacientes no necesariamente pasan a de las 4 fases, o sea, 1, 2, 3, 4 pueden empezar, bueno, primero pueden comenzar en cualquiera de estas fases y pueden omitir fases a medida de que avanzan. Entonces, en esta, digamos como en esta línea del tiempo, lo que vamos a tener es la fase preclínica, y en la fase clínica pues ya van a tener los principales síntomas, que va a ser la fatiga, el prurito y pues la sequedad tanto de boca como de ojos. Entonces ya en la fase clínica lo que vamos a tener principalmente es aumento de la colestasis, que está relacionado con la fibrosis y en mayor medida con la cirrosis. Ya en etapas avanzadas, pues obviamente podemos pensar en evaluar la posibilidad de un trasplante hepático. Sin embargo, posterior al trasplante, bueno, pues, después de esto puedes tener que esté trasplantado o la muerte. Tenemos de un 15 a un 20% la tasa de recurrencia de la colangitis biliar primaria aún trasplantados. Y pues el síntoma principal, la fatiga, no se les quita aún que se les haya hecho el trasplante hepático. Entonces, en cuanto a la clínica, principalmente vamos a tener la fatiga, el prurito, la hiperpigmentación, hepatomegalia, esplenomegalia, presencia de jantelasmas, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho. En cuanto a la fatiga va a ser más importante de manera diurna, puede tener diferentes causas contribuyentes y permanece constante aún con el tratamiento. Vamos a tener que está presente aproximadamente en el 50% de los pacientes y pues se considera el síntoma más importante en esta enfermedad. En cuanto al prurito, pues va a preceder a la ictericia, es de predominio nocturno, asociado a las diferentes prendas que puede utilizar el paciente, que pueden estar apretadas y que genere gerosis, y en un clima húmedo y cálido. Vamos a tener que más o menos el 20% de los pacientes refirieron al momento del diagnóstico principalmente el prurito. Y pues obviamente el prurito le va a generar alteraciones en su calidad de vida, pues no va a poder dormir, no va a poder hacer, o sea, lo va a llevar a depresión, aislamiento social y así. Otra parte, bueno, otro signo, pues en la piel, la hiperpigmentación, la presencia de ictericia, los jantomas, los jantelasmas, gerosis, dermatografismo, hepatoespleno, y pues esta es más frecuente en la enfermedad avanzada. Pues aquí tenemos a los jantomas a nivel palmar y los jantelasmas a nivel del canto interno. Okay. Esto también pues porque aumenta a nivel sérico el colesterol. En cuanto a los paraclínicos, los más importantes que se van a elevar va a ser tanto la fosfatasa alcalina como la GGT. Las transaminasas típicamente pueden ser normales, pero sí se pueden elevar. Principalmente se elevan cuando hay sobreposición con hepatitis autoinmune. Exacto. Las bilirrubinas se elevan casi siempre cuando estamos como en un estadio 3 o 4 y se puede decir que es un factor de mal pronóstico. Bueno,
En cuanto al perfil de lípidos, van a tener una elevación importante mayor al 50%, e incluso puede exceder a más de 1000 miligramos sobre decilitro, y pues según los artículos que leí, no aumenta el riesgo cardiovascular. A mí me queda duda, la verdad, pero pues eso comentaban. Principalmente vas a ver una elevación marcada, tanto, bueno, los niveles de HDL disminuyen y los de LDL van a aumentar. Igual, dentro de los paraclínicos, los importantes son los anticuerpos antimitocondriales, que van a estar presentes en el 95% de la población que tenga colangitis, y también pueden estar presentes los anticuerpos antinucleares en un 30%. De los antimitocondriales, pues hay varios subtipos, son 9, pero los importantes son M2, M4, M8 y M9. El más específico para esta enfermedad va a ser el M2. Bueno, el hecho de que tengamos presente los antimitocondriales, pero tengamos pruebas de función hepática normales, no quiere decir que tenga el paciente la enfermedad. Entonces, en cuanto a las condiciones asociadas que le comenté, pues puede estar el síndrome de Sjögren presente en un 65%, por eso les dije como ojo seco y boca seca, tiroiditis de Hashimoto, esclerodermia cutánea y artritis reumatoide en un 10%. Ahora, ¿cuándo sospechamos que nuestro paciente pueda tener esta enfermedad? Cuando tengamos por laboratorio elevación importante de FA, bueno, de fosfatasa alcalina y GGT, y con ultrasonido que no tenga obstrucción biliar. Y aquí importante, ¿no? Como les dije, que sea mujer, que tenga pues la clínica, un prurito inexplicable, fatiga, ictericia en ese caso y pérdida de peso. También otra cosa que no puse en los paraclínicos que es importante es la elevación de IgM. Entonces, aquí les puse como un cuadrito. Importante que es, bueno, una enfermedad de M, mujeres de 35 a 60 años que tengan los anticuerpos antimitocondriales, que tengan la elevación de IgM, la melaninosis que va a ser la hiperpigmentación y mala absorción de grasas. Entonces, en cuanto a este algoritmo, pues vamos a tener un paciente con colestasis crónica con síntomas que ya sabemos: fatiga, prurito, dolor abdominal, ojo seco, boca seca e ictericia. Se le hace una historia clínica, vemos si tiene alguna antecedente de enfermedades autoinmunes o no. Si tiene también, aquí es importante descartar que esta colestasis sea por algún tipo de medicamento, descartar algún DILI. Y pues al examen físico, realmente que no tenga alguna otra alteración. Vamos a tener como, ¿cómo se llama? Bueno, de gabinete, estudios de gabinete. El principal, vamos a hacer un ultrasonido abdominal. Vamos a tener que, si sale normal, sin ninguna alteración extrahepática que nos esté generando pues esta colestasis, vamos a pedirle los anticuerpos antimitocondriales. Ya si estos salen positivos, recordando que en el 95 salen positivos, pues ya tenemos el diagnóstico. En dado caso de que salgan negativos, pues vamos a pedir los ANAS, que ANAS, los anti-ASP100 y los anti-GP210. Y aquí, bueno, si salen positivos, pues ya salen positivos los ANAS, pues ya tenemos igual el diagnóstico de colangitis biliar primaria. ¿De acuerdo? Y bueno, si salen negativos, pues hasta este momento se va a pensar en hacer la biopsia. No es necesario hacer la biopsia para tener el diagnóstico, eso nos dicen las guías. Y bueno, este es igual otro algoritmo para ir descartando: examen físico, los ANAS, ya si sale uno positivo, pues ya tenemos el diagnóstico. Es casi como el anterior, pero solo que este sí engloba las causas genéticas, que son muy raras, pero pues también hay que descartarlas. Bueno, dentro igual del abordaje diagnóstico, como les comenté, hay que descartar pues las causas intra y extrahepáticas. Aquí pues se les pone una tabla donde pues realmente son todas esas causas que en teoría tenemos que descartar antes de pensar en colangitis biliar primaria. Ahora bien, dentro de los estudios de gabinete que nos pueden ayudar para el diagnóstico, como les dije, pues la LP elevada,
principalmente los anticuerpos antimitocondriales, ay Dios, ajá, los anti-GP210, los anti-SP también, 100, para ayudar en el diagnóstico, más la clínica, más la historia clínica. Entonces vamos a tener unos criterios diagnósticos, vamos a tener tenemos que tener ausencia de obstrucción extrahepática y vamos a tener ausencia de enfermedad hepática documentada con anterioridad, más dos de las siguientes, una fosfatasa alcalina mayor a 1.5 del límite superior y los antimitocondriales mayor a 1 a 40 en la dilución, y pues la histología debe ser típica de esta enfermedad. En cuanto a los ANAS, pues presente solamente en el 30% de estos casos y pues la especificidad es superior a 95%, pero tiene una sensibilidad baja. La monofluorescencia va a tener un patrón de puntos nucleares y halos perinucleares y pues van a ser auxiliares en el diagnóstico en el 10% de AMAs negativos. Bueno, ¿cuándo tenemos indicación de biopsia? Cuando tengamos la elevación importante de la FA, los anticuerpos antimitocondriales positivos, pero la clínica pues está aberrante, o la elevación de la FA, pero los mitocondriales están negativos, evidencia de hepatitis autoinmune, o evidencia de NASH, o respuesta óptima al tratamiento. Bueno, las guías europeas recomiendan, bueno, se recomiendan en contra de la biopsia para el diagnóstico, al menos de que tenga una indicación establecida. Si no, no. En cuanto a la histología, vamos a tener que es patognomónico, que sea, bueno, que se presente ductopenia, que es la deficiencia o ausencia de los conductos biliares, aproximadamente mayor al 50% de los tractos portales. Vamos a tener un conducto biliar también florido, granulomas periportales y pues va a haber presencia de linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y histiocytos. Entonces, esto principalmente va a ser una inflamación crónica que pues todas estas células van a rodear y destruir los conductos biliares, tanto interlobuliares como septales, y pues van a generar a largo plazo fibrosis. Entonces, aquí les puse diferentes, bueno, de acuerdo al estadio, pues tenemos aquí la de la ductopenia, tenemos que empieza a haber presencia de poquito de fibrosis, pero no dejamos a un lado todavía que hay pues conglomerados inflamatorios alrededor, y ya en la viñeta E pues ya hay como un poquito más de tabiques fibrosos, que ya pues nos indica cirrosis. Entonces, en cuanto a la clasificación de Ludwig, que es la clasificación histológica, son 4 estadios. 1, la lesión floreada del conducto biliar, la 2, la proliferación ductular, la 3, fibrosis septal y en puentes, y la 4, la cirrosis. Aquí, bueno, igual. Entonces, lo importante aquí, bueno, es cuando ya llega a cirrosis, que tenemos estos tabiques gruesos a comparación de la C, que sí se alcanzan a ver de manera pues un poquito periférica, pero están un poquito más delgadas a comparación de la viñeta D. En cuanto al abordaje terapéutico, pues tenemos 3 importantes enfoques. Primero, reducir las tasas de complicaciones, tratar de aminorar los síntomas y suprimir el proceso patogénico de base. En cuanto, bueno, este algoritmo, principalmente, bueno, vamos a ondear en la estratificación de riesgo y tratamiento. A todos los pacientes sí o sí se les va a dar ácido ursodesoxicólico en una posología de 13 a 15 miligramos kilogramo día, y en base a esto se les va a tomar estudios de laboratorio para calificar la respuesta después de 1 año de tratamiento, con lo que queremos ver si es respondedor o no a este tratamiento. Bueno, ahorita, bueno, siguiendo en el tema, si no es respondedor, si hay una tabla donde nos indica cómo sabemos si responde o no al tratamiento. En dado caso de que no sea respondedor, hay diferentes terapias de segunda línea que no todas están avaladas por la FDA, pero pues vienen en las guías. Empezando con el ácido ursodesoxicólico, va a ser la primera línea del tratamiento. Lo que va a hacer es reducir la expresión de los antígenos, reduce la toxicidad de los ácidos biliares que están dentro del conducto biliar, reduce la secreción de estos ácidos biliares en colestasis y pues es antiapoptóico.
Este sí está avalado por la FDA. Y bueno, la posología, como les dije, de 13 a 15 miligramos kilogramo día. De los efectos adversos puede tener ganancia de peso, que haya adelgazamiento de cabello, diarrea o flatulencia. No es teratogénico y se puede dar en la lactancia. Tiene una respuesta subóptima en un 35%. Reducciones en la bioquímica en la primera o segunda semana de terapia y continuar durante los próximos 6 meses. Esta tablita, lo que engloba diferentes estudios clínicos, en lo que resaltan es en el de París, que cómo saber si tiene buena o no respuesta al tratamiento con el ácido. Vamos a tener si tiene elevación todavía de la ALP, 1.5 mayor al valor límite normal, o la ST todavía se encuentra mayor a 1.5, igual de límite normal, superior normal, o la bilirrubina se encuentra todavía mayor a 1 miligramo sobre decilitro. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo mismo. En cuanto al abordaje terapéutico, también tenemos escalas pronósticas que nos ayudan a seleccionar pacientes para terapia de segunda línea. Identifica pacientes de mayor riesgo y pues puede ser con fines de investigación. Lo que vamos a medir o cómo medimos la respuesta, como les dije, es tomando pues pruebas de función hepática en el año de tratamiento, y pues es para valorar si se les da o no la terapia de segunda línea. Y estamos aquí del lado derecho. Principalmente si vemos que no es respondedor al tratamiento, hay que descartar de que no tenga hepatitis autoinmune. Si se descarta, ya podemos empezar con los otros medicamentos. ¿De acuerdo? ¿Qué otros medicamentos de segunda línea? Este no está, bueno, sí, está aprobado por la FDA y por la, entidad mexicana de acreditación. El ácido obeticólico, que es un derivado del ácido biliar, y que nos va a ayudar a aumentar la excreción de los ácidos biliares en la bilis, disminución de la capacidad de los ácidos biliares, disminución de los síntesis de nuevos ácidos biliares, y pues tiene propiedades antiinflamatorias y antifibróticas. También, pues, está indicado en pacientes que no respondieron al ácido ursodesoxicólico y puede también combinarse con este. La dosis va a ser de 5 miligramos inicial y se puede titular a 10 miligramos según la tolerancia de este medicamento. Pues existen diferentes estudios controlados, principalmente el que nos indica que hay, pues sí hay importancia en combinar estos dos tipos de medicamentos, y pues que hay mejoría en los pacientes que reciben 10 miligramos entra contraposición a los que recibieron 5 miligramos al día. Este otro estudio, el estudio POISE, lo que nos dice es que se estudiaron 217 pacientes con esta enfermedad y una elevación persistente de ALP en suero, que no respondieron a errores bioquímicos, conforme a lo que les comenté hace rato, y pues fueron estudiados durante un periodo de 12 meses, y la reducción fue de la ALP menor a 1.67 de límite superior normal, y pues el nivel normal de bilirrubina. La respuesta bioquímica se cumplió en el 10% de este grupo placebo en relación con el 47 y 46% en los grupos de OCA o del ácido, se me va, obeticólico. También tenemos otros medicamentos como la budesonida, pues los reportes son anecdóticos en hepatitis de interfase, y pues la dosis va a ser de budesonida 9 miligramos al día más el ácido ursodesoxicólico. También se comentaba que se podía complementar con fibratos, benzafibrato de 400 miligramos al día, y también todos deben de ir con el ácido ursodesoxicólico y pues mejoran, pero no están todos aprobados por la FDA. En cuanto al segundo abordaje que tenemos que hacer, va a ser la estadificación y estudio de la enfermedad. O sea, todos pueden ir a la par, pero es importante que lo hagamos de manera ordenada. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo está la enfermedad? Pues hay que hacer estudios tanto de sangre como ultrasonido, y aquí se presenta la elastografía para descartar de que tenga cirrosis el paciente en el momento del
del diagnóstico. También aquí es importante pues verificar los niveles de bilirrubina, si han aumentado, si la enfermedad está descompensada. Si en ese caso, pues aquí comenta referir a un centro experto o ya al trasplante. Aquí también, pues si ya diagnosticamos cirrosis, pues principalmente vamos a a buscar las causas de la cirrosis, aunque ya tengamos la principal, hay que descartar otras que también se podrían sobreponer, como cáncer hepático, y pues siempre tenemos que hacer screening de las varices. En cuanto a la fibrosis hepática, con la histografía transitoria, con el FibroScan, pues vamos a tener diferentes niveles, F0 o F1 menor a 7.6 kilopascales, F2 de 7.7 a 9.4 kilopascales, F3 de 9.5 a 14 kilopascales y F4 superior a 14 kilopascales. Ya cuando aquí en la medición de la rigidez hepática es mayor a 9.6 kilopascales, va a tener un riesgo 5 veces mayor a tener una descompensación hepática o que sea sometido a trasplante hepático o muerte. Entonces, como sabemos, las complicaciones van a ser cirrosis por indicación por Babeno 6, y pues tenemos que medir la presión portal y lo que nos va a ayudar a la probabilidad de muerte o trasplante en este tipo de pacientes. En el trasplante hepático, pues, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Que tenga un MELT mayor a 15 puntos, la bilirrubina superior a 3 miligramos sobre decilitro, que esté la cirrosis descompensada y pues el pronóstico de sobrevida menor a 1 año, y pues que el prurito sea intratable, ¿no? Dentro del trasplante, va a tener una tasa de supervivencia a 5 años de un 80-85%, pero como les comenté, la mayoría de los síntomas no mejoran totalmente, la fatiga continúa hasta en un 56% y pueden tener todavía una recaída. También puede tener complicaciones, bueno, enfermedad ósea metabólica, se le tenemos que pedir densitometrías, bueno, de un 11 a 35% va a tener la recurrencia, en aproximadamente un tiempo de 36 a 61 meses. Y en cuanto a los criterios histológicos para saber si hay recurrencia, bueno, en el suero sigue siendo positivo los antimitocondriales después del trasplante, pero por eso necesitamos una biopsia, aquí sí. Y pues otras variables independientes fueron el sexo masculino y la edad del receptor para la recurrencia. Y ya, en el tercer abordaje va a ser como ofrecer apoyo en cuanto a la clínica, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces vamos a tener como manejo general, vamos a evitar los hepatotóxicos y se recomienda vacunar contra virus de hepatitis A y B. En cuanto a los síntomas, pues no hay tratamiento para la fatiga. Hay que buscar y tratar con alguna causa subyacente. Como ya les comenté, el hipotiroidismo puede estar presente y pues no mejora con el trasplante. Y comentaba que el modafinilo en paciente con trastorno de sueño puede ser alguna opción. En cuanto al prurito, tampoco hay medicamentos, solamente recomiendan uso de emolientes, baños con agua fría, intervención psicológica y tratamiento de alergias concomitantes. Bueno, en cuanto al prurito, se puede dar tanto la colestiramina como primer línea del tratamiento, 2 a 4 horas antes de cualquier otro medicamento, pero pues no hay una respuesta importante en cuanto a la disminución de este síntoma, o igual a rifampicina de 150 a 300 miligramos al día. Otros medicamentos, pues puede ser la naltrexona y nalfene, como tercera línea de tratamiento, la gabapentina, sertralina, todos son tratamientos empíricos en falta de respuesta, antihistamínicos, y pues como les comenté, el trasplante hepático, aunque no lo quita por completo. En cuanto a las complicaciones que pueden tener estos pacientes, pues vamos a tener a la osteoporosis. Entonces, lo que les vamos a recomendar es una buena nutrición, suplementos, dejar de fumar, porque también bueno, aumenta la osteoporosis, y hacer ejercicio. Iniciar tratamiento médico, hacer sus densitometrías. Tratamiento médico cuando el T-score esté menor a 1.5, empezar con los fosfonatos. Y en cuanto a la hiperlipidemia, que pues es secundaria en la enfermedad, como les comenté, no tienen peor pronóstico cardiovascular y pues tienen la misma indicación de tratamiento que la población general. También suelen tener mala absorción
y solamente se le hace restricción dietética de grasa. Tienen deficiencia de vitaminas liposolubles, principalmente la vitamina A, la D y la K. Y pues en este caso solamente es cuestión de suplementarlos. Eh, pues el hipotiroidismo también tiene una prevalencia de 20% en esta enfermedad y pues solo hay que estudiarlo y hacer el abordaje, eh, ¿cómo se dice? El abordaje del hipotiroidismo. También dentro de los síntomas, pues la gerosis o el complejo Zika, pues recomendar gotas o saliva artificial a este tipo de pacientes, seguimiento por odontólogo en casos graves y ya, bueno, en esta tablita lo que les traté de poner, pues los diferentes medicamentos que se pueden dar, pero como ven, la de primera línea va a ser el ácido ursodesoxicólico en todos los pacientes, el ácido beticólico, pues solamente en pacientes que tienen inadecuada respuesta al ácido urso, y ya pues otros tratamientos de segunda línea, benzafibratos, fenofibratos, colestiramina, rifampicina. En cuanto al pronóstico, pues la edad temprana van a ser más sintomáticos, pero va a ser de peor pronóstico. El sexo masculino en un diagnóstico tardío tiene peor respuesta al tratamiento y hay mayor índice de hepatocarcinoma en estos pacientes. Y pues hay que valorar la respuesta al tratamiento, bueno, bioquímica a los 6 meses y a los 12, principalmente frente al tratamiento. Y pues los síntomas si mejoran, pues tiene mejor pronóstico en los asintomáticos. En cuestión de laboratorios, la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas y la albúmina tienen un peor pronóstico en elevación de transaminasas y bilirrubinas y pues obviamente están relacionadas con el tiempo libre de trasplante y pues a nivel de histología el peor pronóstico es cuando hay pacientes ya con fibrosis. Igual, en cuanto a los antimitocondriales, negativo tienen el mismo curso clínico, el tabaquismo está asociado a mayor fibrosis, por eso hay que quitárselo a los pacientes. Existe esta escala, que es la escala de Mayo, la cual nos ayuda a predecir la necesidad de trasplante en la colangitis biliar primaria, lo que engloba este score va a ser 5 variables, va a ser la bilirrubina, va a ser la albúmina, la edad, el tiempo de protrombina y si hay presencia o no de edema. Y aquí lo que nos dice es, va a predecir la sobrevida de 3 meses hasta 2 años y la necesidad del trasplante hepático. En cuanto a las poblaciones especiales que pueden tener esta enfermedad, pues vamos a tener las embarazadas, que sí, el tratamiento de primera elección sigue siendo el ácido ursodesoxicólico, que es seguro tanto en embarazo como en la lactancia, y pues en el tercer trimestre se les puede complementar con la colestiramina y la rifampicina, que sí son seguros. Y en cuanto a la pequeña viñeta que decía si había descartar la sobreposición con hepatitis autoinmune, solamente, bueno, de un 8 a 10% pueden tener estas características, ahorita les digo los criterios, y pues, como les dije, siempre investigar que no exista esta sobreposición cuando no hay respuesta al ácido ursodesoxicólico. Entonces vamos a tener a los criterios de París, que casi, bueno, los criterios de París deben de cumplir 2 de 3 criterios de cada entidad. En la hepatitis autoinmune, cuando la LT va a ser mayor o igual a 5 veces el límite superior normal de esta, los niveles de IgG mayor o igual del límite superior de esta, o presencia de anticuerpos antimúsculo liso. Y sí o sí se tiene que hacer biopsia hepática con hepatitis de interfase, y a comparación de la colangitis biliar primaria, donde solamente, como les dije, va a haber, bueno, hepatitis de interfase y lesiones ductales. Entonces, puede haber una cirrosis biliar primaria con una hepatitis autoinmune, pero aquí sí está indicada la biopsia para descartar que esté esta sobreposición. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues va a ser igual el ácido ursodesoxicólico más esteroides más la acitromicina. Y ya, eso sería todo.
caso en el que se pueda pasar el ácido oxalosexicólico junto con su farmacología. De los fibratos, todavía, ya casi sale todos los días, es off-label. Todavía es muy clara la indicación, porque todos se lo están dando. Pero sí, hay un escribir un artículo sobre el manejo escalonado para el clorito. Pero sobre todo en los pacientes que tienen sobreposición, a veces la biopsia no es suficiente. No pudiera pensar que en este tipo de enfermedades la biopsia es lo que te da el diagnóstico, pero no. O sea, es más como la técnica y los criterios, porque sí, la biopsia no te acaba orientando mucho por la temporalidad en la que se hace. O sea, la mayoría de estos pacientes se sobreponen ya que están muy avanzados, ya están ya no encuentras las alteraciones del principio que pueden dar el diagnóstico diferencial. Si ustedes me ver la hepatitis autoinmune, pues es la hepatitis de los pacientes. Estos pacientes cuando se sobreponen, una de las características es la ruptura de la placa militante. La placa militante es donde, si se acuerdan de la histología del hígado, está la tríada portal, pero y alrededor están todos los hepatocitos. Pero la tríada portal va envuelta como en una vaina de como células endoteliales. Cuando se rompe esta vaina de células endoteliales, pues esa es la placa militante que separa la tríada portal de todos los hepatocitos. Y eso es característico de la sobreposición. Pero no, pues no sé, depende mucho de dónde haga la biopsia y cuántas veces acá. Puede progresar, o sea, puede ser que cuando toda la biopsia todavía no vas a concluir, pero en el tiempo puede progresar. Por ejemplo, cuando la paciente la biopsia tiene algunas manifestaciones, pero no tiene, o sea, todavía no puedo decir nada, tiene Indiferencia. al parecer tiene seco y algo de prurito, pareciera tener algo de ictericia, pero está medio dudoso. Las pruebas de funcionamiento están no descartan que ¿Cómo puede ser que al tener tanto colesterol no tengan ¿Qué dicen? ¿Qué dirían eso? ¿Por qué se nos acumula dentro? No sé decir. Muy probablemente falta de información. No lo han investigado. Por ejemplo, los pacientes con VIH que están en una inflamación crónica, en control, están inflamados. Pero no puedes tú decirlo, confirmarlo, porque no hay los scores, no los consideran, no hay Pero aparte con ellos, en particular con el VIH, pues actúas de manera preventiva muy temprano, porque como los algunos retrovirales que generan epidemias y que incrementan el riesgo cardiovascular, desde muy temprano les inicias estables. Entonces los estás de alguna manera protegiendo. Pero a mí la verdad es que no hay no tendría una fuerte que me pueda confirmar que la presencia o ausencia de otro factor pueda aumentar el riesgo de la aparición de falta ganar cortes de pacientes con este tipo de enfermedades lo suficientemente grandes como para poder decir que esos son sean tanto buenos. Lo que sí es que la respuesta de los pacientes es súper heterogénea, ¿no? Hay gente que les va súper bien, hay unos que se truenan una por una, se truenan rapidísimo. En un año ya están compitiendo para trasplante. Les hacen el diagnóstico. Y hay otros que se la llevan muy heterogénea la respuesta. En el segundo esquema que mandé, ya viene lo de los nitratos. Muchas gracias.